Bien, estamos de vuelta con Noticias Express esta mañana de jueves 25, donde vamos a presentar a nuestro siguiente entrevistado a propósito de la aprobación en la Cámara de Diputados del nuevo royalty minero y del litio. Vamos a tomar contacto a esta hora con Diego Hernández, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, uno de los sectores que ha sido bien crítico con esta iniciativa. ¿Cómo está, Diego? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Fred. Bien, decíamos, el gobierno ha sido crítico a esta iniciativa parlamentaria, también desde la Sociedad Nacional de Minería. ¿Cuáles son los principales argumentos, Diego, de esta crítica que han hecho al proyecto? Bueno, primero es probablemente inconstitucional, es un impuesto adicional y eso tiene que tener iniciativa solo del Ejecutivo y esta es una iniciativa parlamentario. Ese es el primer tema. El segundo tema es que nosotros creemos que no es conveniente un royalty a las ventas, porque en el fondo castiga a las empresas que tienen costos más altos, porque van a tener que pagar el impuesto independiente del precio de la utilidad que tengan. Entonces, hay periodos y hay ejemplos ahí. El año 2016, con un precio de 2.21, las empresas mineras no pagaron impuestos porque no tuvieron ninguna utilidad. Entonces, ponerles un impuesto sería dejarla fuera de competencia. Además, en Chile, en un estudio de Cochilco de enero de este año, donde se consideran 21 minas, 21 empresas que están en producción y que representan el 92% de la producción de cobre nacional, hay 3 empresas que están a nivel mundial en el 25%, en el grupo del 25% de costos más bajos y más altas, más utilidad. Hay 2 que están en el segundo cuartil, hay 3 que están en el tercer cuartil, perdón, hay 5 que están en el tercer cuartil, y finalmente hay 11 que están en el cuarto cuartil. Que esas, si se les pone un royalty a las ventas, van a quedar en una situación delicada, en una situación donde no conviene seguir reinvirtiendo y finalmente van a tratar de funcionar hasta donde puedan y después cerrar. Diego, pero ¿no es posible amarrar ese impuesto, por ejemplo, a determinado precio? Porque el punto de partida para esta discusión tiene que ver con un precio del cobre que está muy alto, ¿cierto? Y la eventualidad, porque no lo sabemos, de que pudiéramos estar iniciando un superciclo de commodity o del cobre en particular. Entonces, si es que efectivamente se supera cierta barrera, se aplica o se activa ese royalty. Pero el tema de fondo tiene que ver con si es que las mineras y las empresas mineras están dispuestas a una nueva discusión tributaria respecto a esta industria. A ver, mira, yo creo que el impuesto específico a la minería, el royalty existente se hace cargo del precio, porque en la medida que el precio aumenta el margen operacional y aumenta la tasa del impuesto específico a la minería. Entonces, ese tema ya está incorporado. Fíjate que en el año 2011, que hubo un precio de $4, las empresas pagaron $1.000 millones de impuesto específico a la minería, y como decía, el año 2016, donde el precio fue $2.21, no pagaron nada porque no tuvieron utilidad. Entonces, ese tema ya está incorporado. Pero es que ese impuesto específico se aplica sobre los márgenes operacionales, ¿no? La propuesta va por el lado de las ventas, asociado a las ventas. Sí, y eso es lo que nosotros decimos que no es conveniente porque castiga a las mineras que tienen los costos más altos, que tienen las minas más maduras y menos productivas. Pero nuevamente va asociado al precio, ¿no? O sea, si estuviéramos nuevamente... Pero ¿cuál es el problema que esté? Disculpa, ¿cuál es el problema que...? No, yo no lo planteo como un problema, Diego. Sencillamente digo que es posible gravar las ventas y asociar la activación de ese royalty, de esta propuesta que es la que están planteando los parlamentarios, una vez que se superen ciertos ciclos. Por lo demás, hace un tiempo, desde el Banco Mundial decían que los royalties basados en el valor de los minerales extraídos eran comunes en casi todos los países. Sí, pero no es el único sistema, y el sistema que nosotros tenemos es mejor, porque en el fondo el sistema que existe hoy día y que el que nosotros defendemos, lo que finalmente obtiene es que la minería sea lo más grande posible.
El sistema de royalty a las ventas excluye las minas o los yacimientos que son menos rentables. Entonces, con ese mecanismo no se va a recaudar más y va a haber menos minería. Y eso es lo que nosotros defendemos y eso es lo difícil de hacer entender. Ahora, usted también ha dicho, Diego, que esto puede frenar inversiones, generar inseguridad, pero es un tema que ha salido, y lo decía usted, en 2011, después del terremoto, ahora, por ejemplo, en pandemia. Entonces empiezan a surgir también desde la ciudadanía, también en distintos sectores políticos. Entonces, cuando se habla del tema, cuando un país necesita también generar otras políticas públicas, sacar recursos, en fin. Entonces, si no es ahora, ¿cuándo se podría volver a discutir? A ver, con un precio de $4, que entre paréntesis hoy día bajó de los $4, pero con un precio de $4 o superior vamos a pagar muchos impuestos. Ya, mucho impuesto porque el margen va a ser más alto. Ese es un punto. El otro punto, este proyecto, hay que recordar, este proyecto de ley es del 2018 y el destino de los fondos en este proyecto de ley es para la mitad para un fondo que se haga cargo de temas ambientales, mitigar los temas ambientales o compensar los temas ambientales en las regiones donde hay minería, y la otra mitad un fondo de desarrollo también en esas mismas regiones. O sea, este proyecto no tiene nada que ver en su origen con el tema del COVID o de la pandemia. Diego, hay un grupo de economistas y abogados que han planteado el siguiente punto. Hernán Frigolet, Michel Llorrat, quien fue director de Servicio de Impuestos Internos, y Ricardo Guerrero, quien trabajó en el Ministerio de Hacienda también en materias de coordinación de política tributaria, en una columna planteaban que el tema no es cuánto se haya pagado hasta ahora, que pueden ser montos que pueden sonar muy abultados, sino cuánto de eso corresponde a una renta, es lo que plantean ellos. Dicen que hay varios estudios que muestran que los instrumentos tributarios que hay en Chile hoy día no logran capturar las rentas económicas de la minería. ¿Y qué son las rentas económicas? Según lo que explican, utilidades por sobre una rentabilidad exigida, ¿no? Por una rentabilidad que haga viable el negocio, en el fondo. Por sobre eso se hablaría de esta renta económica. ¿Es correcto lo que mencionan ellos de que efectivamente el sistema tributario chileno no ha sido capaz de capturar parte de esa renta económica? Mira, esa es una discusión dogmática del tema de las rentas ricardianas, etcétera, que en el fondo se puede aplicar a la minería. Cuando tú tienes yacimientos que son extremadamente generosos, muy buenos, es decir, mira, yo te dejo explotar esto, pero quiero un porcentaje importante porque en el fondo los recursos mineros son del Estado. En Chile hoy día no tenemos muchos de esos tipos de yacimientos. ¿No? Y no tenemos tampoco en carpeta proyectos que sean extraordinariamente superiores. Y la muestra es lo que yo estoy diciendo. De 21 operaciones mineras hay 11 que están en el cuarto cuartil, es decir, en el 25% de costos más altos. Entonces, yo creo que hay que ser más pragmáticos. Y lo que nosotros queremos es, y lo que nosotros proponemos y lo que existe hoy día es una minería que está integrada a la economía nacional, que contribuye en los últimos 15 años a casi el 13% del PIB, que si tú consideras la plata que se queda acá y que se recircula, eso representa 8 o 9% del PIB. Estamos hablando que la minería hoy día contribuye directa e indirectamente con 20% del PIB al menos. Entonces es un sector cuyo objetivo no es solamente captar tributos, cuyo objetivo es captar inversiones, tener exportaciones, tener puestos de trabajo, de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Lo que diferencia... Para terminar, ¿quieres una minería cuyo único objetivo, como en el siglo pasado, sea pagar tributos y tener divisa, o quieres una minería que haga eso y además
esté muy integrada en la economía nacional como es la minería hoy día. Sí, lo que marca el debate acá, Diego, tiene que ver con la naturaleza del negocio, ¿no? Porque a diferencia de otras industrias que también generan inversión y que también generan empleo, estamos hablando de una industria que utiliza recursos renovables, no renovables, que son parte del patrimonio nacional, ¿no? Parte desde ahí la discusión para ver si es que es necesario aplicar un royalty sobre esas rentas económicas. Sí, te digo que eso es una discusión dogmática. Pero legítima entonces, ¿no? Teórica. Espérate, y en la práctica lo que interesa es cómo tú le sacas el mejor partido de esos recursos. Y dentro de esos recursos nosotros tenemos algunos que son de clase mundial y tenemos otros que no son. Entonces, esos que no son, si hay una mina, suponte tú hay una mina que es marginal, que gana poca plata, pero que sigue funcionando porque ya está funcionando y no pierde plata. Ajá. Puede seguir funcionando. La cerramos y eso es lo que vas a hacer poniéndole un royalty a las ventas. O la mantenemos porque genera empleo, etcétera, etcétera, todo lo que yo he dicho. Sí. Entonces, yo creo que hay que ser más pragmático. Hay que ver cuál es el interés del país, cuál es el interés de largo plazo. Ese es el modelo que tenemos hoy día y que queremos preservar. Sí, lo que pasa es que yo le preguntaba hace un rato respecto a lo mismo, cuál es el interés del país y claro, más allá de que este proyecto ha estado desde el 2018 y cambió el escenario, entonces quizás se hace aún más necesario y legítimo discutirlo ahora, más allá de que el contexto y la finalidad de la iniciativa inicial era otra. Bueno, sin duda, pero eso es lo que estamos haciendo. Estamos discutiendo el proyecto y nosotros estamos dando nuestros argumentos, que son válidos y creemos nosotros que en una discusión serena y con una mirada de largo plazo y en una mirada de este año electoral en Chile, el interés del país es preservar este modelo del siglo XXI de la minería lo más grande posible y lo más integrada posible a la economía nacional como es hoy día. Diego, respecto al tema del precio del cobre, usted mencionaba que hoy día cayó por debajo de los $4, efectivamente sufrió una fuerte baja al parecer por más bien las expectativas que hay respecto a la economía a nivel global, pero es un dato relevante para meter también en la discusión. ¿Cómo analizan esa caída? Porque ha sido, por el contrario, el aumento en el precio lo que motivó esta discusión del royalty. Entonces, ¿cómo analiza usted lo que ha ocurrido hoy día con el precio? Mira, nosotros somos mineros y estamos acostumbrados a tener este negocio, a estar en este negocio donde podemos tratar de controlar todo, pero una cosa que no controlamos es el precio. Entonces, tenemos que sobrevivir en el ciclo de precios bajos y tenemos que estar presentes en el ciclo de precios altos con una producción lo más grande posible. Y con una visión de largo plazo, a través de los años, este negocio entonces tiene una rentabilidad aceptable y una rentabilidad adecuada a los riesgos que tú incurres, porque es un negocio de riesgos altos. Y eso yo creo que es lo que hay que entender. Si estamos en un superciclo, no, nadie lo sabe. Ojalá que estemos, pero no te podemos afirmar que estamos en un... Lo que sí, las últimas señales, nosotros esperamos que al menos tengamos un par de años de precios buenos, digamos, de 3.50 o un poco superiores a eso. Pero bien, nadie sabe. Los inventarios han subido, los inventarios de cobre en bolsa, y hoy día están al mismo nivel que estaban como a fines del año pasado. Es decir, esa es una señal que no es tan positiva. Bien. Pero ojalá que se mantenga la demanda y se mantenga el precio lo más alto posible. Ojalá, definitivamente sería positivo para nuestro país. Diego, gracias por conversar con nosotros. Que tenga buen día. Nos vemos. Gracias a ustedes. Hasta pronto.